Vamos a orar. Señor Dios Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche, Señor. Te damos gracias porque nos permitas estar aquí en este lugar. Te damos gracias porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Y te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo en este lugar, que tú, Señor, nos muestres, Señor, de tu palabra, Señor, cómo nosotros debemos honrarte por medio de nuestra fe, Señor, cómo nosotros debemos incrementar nuestra fe hacia ti, Padre, y saber que por nuestra fe todo lo que a veces es difícil para nosotros, tú lo resuelves, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a ver de la palabra y pues quisiera primero platicarles una historia breve, y esta habla de un cristiano en el primer siglo, cuando se tenía la persecución de los cristianos en Roma, y dice que trajeron a este cristiano ante un juez romano, y este fiel creyente le dijo al juez: no podrá usted hacer nada para que me haga cambiar de mi fe, porque yo creo y soy fiel a Dios, y Dios lo será conmigo. A esta declaración el juez le preguntó: ¿tú crees en verdad que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria? Y el hombre respondió: no es que yo lo creo, sino que lo sé. Y así es realmente la fe. La fe es que nosotros no nos limitemos en creer en Dios, ¿sí? No nos limitemos en solamente creer que Él va a estar con nosotros. No nos limitemos solamente en creer que Él va a estar frente a nosotros para pelear la batalla de todo aquel obstáculo que se nos esté presentando, sino que realmente nosotros estemos convencidos de que Él lo va a hacer, ¿sí? Esa es la fe, ¿sí? El creer no basta, sino que nosotros realmente demos por un hecho que así va a ser, ¿sí? Y si me acompañan por favor a Hebreos 11.1. En Hebreos 11.1 pues realmente nos define cómo debe de ser nuestra fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice: es pues la fe la certeza, o sea, de que realmente lo que yo esté pidiendo a nuestro Dios va a suceder. Estoy cierto, estoy seguro de que así va a ser. Y esa es la fe. Y esa es la fe que quiere que nuestro Dios, que nosotros le tengamos, ¿sí? Y para esto, bueno, pues sabemos que como cristianos siempre vamos a tener obstáculos, ¿sí? Siempre se nos van a presentar obstáculos. El enemigo siempre va a estar tratando de poner trabas para que nosotros pues flaqueemos en nuestra fe, ¿sí? Pero con la fe siempre vamos a superar esos obstáculos. Y para eso, bueno, vamos a ver un pasaje de la palabra de Dios. Si me acompañan a Marcos 2. En Marcos 2 habla
la palabra de que cuando Jesús sana a un paralítico. ¿Sí? Si vamos a leer el versículo, del capítulo 2 hasta el versículo 12. ¿Sí? Dice, algunos días después Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. Mientras él les predicaba la palabra, llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, haciendo una abertura, y por ahí bajaron la camilla, esa es otra versión, en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y así les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, esto les dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Aquí la palabra pues nos habla de que 4 personas llevan un paralítico, ¿sí? Y se enfrentan a una serie de obstáculos. En primera, pues no pueden pasar, ¿no? Por toda la multitud. Imagínense, ¿no? 4 personas con un lecho o con una camilla, en la Reina Valera habla de lecho. Y llegando, pues lo primero, aunque ves una gran multitud, ¿no? No pueden pasar. Y se van a encontrar a personas que les van a decir, bueno, pues ¿sabes qué? Pues mejor regrésense, vengan otro día que venga Jesús, pues vénganse más temprano para que puedan entrar y puedan llegar a Él. Y nosotros, pues como seres humanos, no sé quiénes han ido a algún evento así al aire libre o algo así. ¿Qué pasa cuando tú llegas a un tipo de esos eventos y está la gente enfrente? ¿Se abren paso para que pases? No, al contrario, ¿no? Todos empiezan como a abrir los codos para que ya nadie pase y empiezan pues a ponerse como barreras para que ya nadie pase y no les impidan ellos la vista, ¿no? Pues esto mismo sucede en esta época. Y pues ¿qué es lo que hacen ellos? Pues buscan la forma, cargan al paralítico con todo y el lecho o la cama, lo suben al techo, rompen el techo y lo meten por un espacio que hicieron para ponerlo frente a nuestro Señor Jesucristo. En la palabra aquí nunca dice cómo se llaman estos 4 personajes, estas 4 personas. Pues vamos a ponerles nombre, ¿sí? Uno se va a llamar simpatía, otro se va a llamar cooperación, otro se va a llamar generosidad y el otro se va a llamar perseverancia, ¿sí? Esos son vamos a llamar a estos 4 personas con esos nombres, ¿sí? Estos 4 elementos que mencioné, simpatía, cooperación, perseverancia, generosidad, son elementos que nosotros necesitamos
para poder llegar a nuestro Dios, poder tener fe a nuestro Dios. Si nosotros somos generosos con las demás personas, estamos ayudando a un hijo de Dios, ¿sí? Y eso Dios lo ve con buenos ojos. Si nosotros somos cooperativos, de igual forma. Si nosotros tenemos simpatía o empatía también hacia las demás personas, de que alguien venga hacia nosotros y no lo recibimos con nuestra mala cara, no lo recibimos con malos tratos, no lo recibimos con malas palabras, eso también incrementa nuestra fe a nuestro Dios. Aunque ustedes digan, bueno, pues ¿cómo? ¿No? ¿Cómo va a aumentar eso la fe a nuestro Dios? También, si nosotros perseveramos en lo que queremos hacer, incrementa nuestra fe a Dios, ¿sí? Y Él todo eso lo ve con buenos ojos, ¿sí? Entonces, pues no se les olviden los nombres de estos 4 personajes, ¿sí? Para que ustedes igual los pongan en práctica, ¿sí? Dios, con estos 4 elementos, nos va a ayudar para que todo aquel obstáculo que se nos presente nosotros también los podamos librar, ¿sí? Y siempre va a ser por medio de la fe. Como les decía, hay personas que nos van a decir, no hagas esto. ¿Por qué? Porque esto, pues es imposible que lo hagas, ¿sí? Y nosotros por nuestra fe lo vamos a lograr, ¿sí? Si nosotros realmente creemos a nuestro Dios que Él va a lograr que eso que es difícil lo podamos lograr como algo imposible, Dios lo va a hacer. Para esto, bueno, les voy a platicar pues una parte de mi historia, ¿sí? De mi historia personal. Cuando yo tenía aproximadamente 5 años, empecé a padecer de una enfermedad de asma crónica, asma bronquial crónica, el nombre médico que le dieron. Durante varios años, mi dirección era Centro Médico Nacional, Hospital de Pediatría, 6º piso. Esa era mi dirección. Ahí me podían encontrar todos los días, ¿sí? Y pues realmente en la época que pues yo sufrí de esa enfermedad, pues no había mucho medicamento que pudiera controlar. Entonces, pues en aquel entonces niños de mi época que a veces me encontraba ahí o coincidíamos, pues de repente pues unos ya no llegaban y así porque pues una crisis asmática, pues realmente se cierran los bronquios de nuestros pulmones, impidiendo el paso del oxígeno, y eso lo que provoca que al no haber oxígeno en el sistema, el corazón se empieza a acelerar para poder compensar esa falta de oxígeno, bombeando más sangre hacia los demás órganos, principalmente al cerebro, y no sobrevenga una muerte por paro respiratorio, ¿sí? Pero al acelerarse el corazón, pues puede provocarse también un paro cardíaco, ¿sí? Entonces es una complicación general en nuestro organismo cuando se presenta una crisis asmática. Los obstáculos, bueno, pues uno de los primeros obstáculos fue pues que realmente en mi época no había medicamentos para controlarlo, efectivamente. Serví como conejillos de indias también. ¿Por qué? Porque pues en el centro médico
decía, no, pues sabes qué, por la parte de Asia encontraron que quitando un ganglio, con eso se puede controlar. Bueno, pues ahí va Julio al quirófano para que le quiten el ganglio. ¿Sí? No pasaba nada. No, pues que ya salió un nuevo medicamento, fenilefrina compuesta, que con eso por medio de inhalación se puede controlar. Bueno, pues ahí va Julio a terapias inhalatorias. Tampoco. No, pues que encontraron que dando radiación infrarroja, con eso se controla. Pues ahí va Julio a abrazar una máquina todos los días para radiación infrarroja. Nada. No, pues que encontraron que operando y cortando la última parte del pulmón, ustedes han visto un esquemático de un pulmón que va dividido en 3 secciones. ¿Sí? Bueno, dijeron que quitando la última parte, con eso se quitaba. Bueno, ahí ya no fue Julio. ¿Sí? Esa parte ya mis padres pues decidieron, ¿saben qué? Dijeron a los médicos, bueno, pues si Julio se va a morir, pues que se muera completo. Porque realmente, pues al ser asmático crónico, en esa época era casi estar desahuciado. ¿Sí? Es más, a mis padres les dieron terapias psicológicas, por si en una crisis asmática yo ya no la resistía y ya ahí quedaba. Posteriormente, pues ya empezó a haber, gracias a Dios, mejores resultados en medicamentos. Un laboratorio alemán pudo desarrollar un medicamento que se llama salbutamol y eso ayuda a abrir los bronquios, que es el que actualmente se ocupan los asmáticos. No sé si han visto que sacan un aparatito, se lo ponen y inhalan. Bueno, pues realmente para que surgiera ese medicamento tuvo que pasar muchas pruebas. ¿Sí? A mí me tocó aspirarlo en cápsulas, había un aparatito que cortaba la cápsula, aspirabas el polvo, hasta que ya llegó el aspirador. ¿Sí? Entonces, Dios va librando siempre todas esas dificultades, yo así lo veo. Él ayudó que yo realmente esté en este lugar. ¿Por qué? Porque Él siempre tuvo cuidado, ¿no? En experimentos y todo eso que hicieron, pues gracias a Dios pude pasar toda esa etapa que me permite estar en este lugar y poder hablarles de su palabra. ¿Sí? Entonces, pero todo es con fe. Realmente, pues en aquel entonces mis padres hasta ahora pues son católicos. Yo sé que ellos igual le pedían a Dios pues cualquiera de las dos opciones, o que me sanara o que ya pues me llevara tranquilo, ¿no? Y ese hospital donde les digo que era mi dirección te presentaba esas dos opciones. Antes del terremoto, ese hospital estaba en la esquina de Cuauhtémoc. Entonces, de un lado, te presentaba las salidas hacia la avenida Cuauhtémoc, si salías sano, o del otro lado, te mostraba el Panteón Francés, que eran las dos opciones que tenías nada más. ¿Sí? Entonces, o salías sano o salías para el otro lado. Y Dios, con fe, pues podemos estar aquí ahorita hablando de Él. ¿Sí? Ese es, y siempre nosotros vamos a presentarnos, se nos van a presentar obstáculos, se nos van a presentar problemas, pero créanme que Dios siempre va a tener una respuesta, una forma de cómo solucionar ese problema, ese obstáculo que se nos esté presentando. Y pues también la fe, con fe hace la diferencia. ¿Sí? Para esta parte de cómo la fe hace la diferencia, pues vamos a ir a otro pasaje de la Biblia, que es ahí mismo en Marcos,
pero vamos a ir a Marcos 5. Aquí en Marcos 5, del versículo 21, 5:21, aquí nos va a hablar la palabra acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo vuelve a la vida a la hija de un principal de una sinagoga, ¿sí? Que es la hija de Jairo, ¿sí? Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Dice, entonces vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego de que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que la apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, pues ves que la multitud te aprieta y todavía dices, ¿quién me ha tocado, no? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le tocó y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino que Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Aquí, en estos pasajes de la palabra, nos muestra dos casos de fe, ¿sí? Uno es el de Jairo, que siendo él el principal de una sinagoga, un judío, pues en aquel entonces, pues un judío ortodoxo, pues realmente él, pues el concepto de nuestro Señor Jesucristo, pues realmente no era de un Salvador.
sino realmente como de un profeta nada más, que es el concepto que tenían los judíos en aquel entonces de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí suceden muchas cosas. Uno, desde el principio dice que llega esta persona Jairo y se arrodilla frente a Jesús. Eso, para que un principal de una sinagoga lo hiciera, pues era algo realmente pues fuera de todo contexto de aquel entonces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente ellos, para arrodillarse ante alguien más, pues nada más era hacia la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le pide a él? Que vaya a su casa, que toque a su hija, para que sea salva y sea sana. Esto también pues marca algo que realmente los judíos no lo hacían. Bueno, si para mí Jesucristo no es un salvador, ¿por qué pedirle que Él vaya y toque a mi hija para que sea salva? ¿Sí? Realmente Él ya vio en nuestro Señor Jesucristo algo más. Y su fe creció enormemente en Él. Y eso fue lo que realmente vio nuestro Señor Jesucristo en Él, la fe. Él no vio si era principal de una sinagoga, él no vio si pertenecía a un grupo de judíos, etc. Él realmente vio su fe. Y el otro caso que vemos es el de la mujer que toca el vestido de nuestro Señor Jesucristo, en la cual ella dice, si yo con tan solo tocarlo voy a ser sana. ¿Sí? Realmente su fe que ella tenía era esa. Yo estoy dando por hecho, no creo, estoy dando por hecho de que si yo toco sus vestidos, voy a ser sano. ¿Sí? Que es muy distinto al creer, al que realmente yo lo dé como algo que va a suceder. ¿Sí? Yo puedo creer que mañana no va a llover. ¿Sí? Yo puedo creer que a lo mejor. Porque el creer es eso. Algo que posiblemente pueda suceder. ¿Sí? Y nuestra fe no debe de ser así. El suponer o supongo que a lo mejor Dios sí me va a ayudar. ¿No? Nuestra fe debe de ser de que realmente Él va a actuar y lo va a hacer. Esa debe ser nuestra fe. Y esa fue la fe de esta mujer. Cuando llegan, después de que pasa este evento de la mujer, dice la palabra que llegan pues personas de la casa de Jairo para decirles pues de que pues su hija ya había fallecido. Pues yo creo que pues la mayoría de aquí somos papás, ¿no? Habrá pues algunos solteros todavía, pocos. Esperemos en Dios que les muestre ya sus parejas, pero esperen en Dios y oren con fe. ¿Sí? Imagínense para nosotros, para nuestros que somos padres, pues nuestros hijos es lo máximo que podemos tener. ¿Sí? Si nos duele que se machuque nuestro hijo y sienta dolor, pues imagínense este padre, Jairo, que siente al recibir la noticia de que su hija ya falleció. ¿Sí? O sea, es un dolor, es desconcierto, puede transformarse también en enojo, en desilusión. Muchos sentimientos pueden suceder en ese momento. ¿Sí? Y
¿Y qué es lo que le dice a nuestro Señor Jesucristo? No temas, solamente cree. ¿Sí? Eso es lo que nos dice nuestro Dios. No teman, solamente crean. Crean que yo soy un Dios poderoso. Crean que yo voy a pelear sus batallas. Crean que yo voy a solucionar todo aquel problema que ustedes tengan. Pero crean, ¿sí? No supongan, crean. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que pasa? Pues Jesús va a la casa, ve, ahí dice el alboroto, ¿no? De las personas que están llorando, Él dice, bueno, ¿por qué lloran? ¿Por qué? Pues, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Pues porque ya está muerta la niña. Y en este caso creo que era hija única, creo que la palabra, no sé, creo que lo menciona, que era su hija única. Y él que lo que les dice, no está muerta, está dormida. Otra parte importante viene, y se burlaron de él. ¿Sí? Así a veces sucede en nuestra vida diaria. Hay personas que nosotros les decimos, ¿sabes qué? Mi fe, por mi fe a Dios va a suceder esto. Y nos vamos a encontrar a personas que se van a burlar de ello. Dicen, no, ¿cómo crees que tu Dios va a poder hacer que suceda esto? ¿Cómo crees que tu Dios pues te va a ayudar en esto? No, mejor mejor haz esto, mejor vete con la señora bruja de la esquina, que ella sí realmente tiene poder y te va a ayudar, ¿no? Y eso a veces flaquea, hace flaquear nuestra fe. Muchas personas dicen, no, yo sí creo mucho en Dios cuando tienen a sus hijos chiquitos, ¿no? No, yo sí creo mucho en Dios. Pero por las dudas le ponen su ojo de venado con su hilo rojo, ¿no? Para que no les vayan a hacer mal de ojo. Eso pues nada más es para tener como dicen en inglés, un backup, ¿no? Un respaldo, ¿sí? Entonces realmente nosotros no le estamos creyendo a Dios, ¿sí? O nosotros le pedimos, Dios, ayúdame en este problema y andamos buscando por otro lado otras soluciones. Eso no es realmente tenerle fe a Dios ni creer en Él. Aquí pues ya se presenta a Dios, toma de la mano a la niña y le pronuncia las palabras que le dice Tanitat Kumi, y ella se levanta. ¿Por qué sucedió esto? Porque Jairo realmente tenía fe en Dios, ¿sí? Por eso Dios pudo obrar en la niña. Si Jairo no hubiera tenido esa fe en nuestro Señor Jesucristo, él no hubiera podido revivir a su hija. Y así es como pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros no confiamos totalmente en nuestro Dios. Pensamos que realmente Él pues no va a solucionar nuestros problemas. Dice, muchas veces hay noticias que nos estremecen. A lo largo de nuestra vida hay noticias que pues nos estremecen mucho. Y eso también nos hace dudar de la fe en nuestro Dios. Les voy a hacer otra remembranza de lo que ha sido pues mi vida, ahora sí ya puedo hablar de ello. El año pasado falleció una de mis hermanas por cáncer y realmente pues la pastora conoce ese hecho porque
pues oro muchas veces aquí por ella. Después de muchos años de medicamentos, de tratamientos y todo esto, pues fallece. Entonces realmente, pues nosotros podría yo haber preguntado, bueno, Dios, pues si hubo oración, si hubo, pidió de que sanara, pues ¿por qué falleció? Y realmente la respuesta es que eso era el designio de Dios. Que realmente el que ella partiera con él, pues iba a enseñar muchas cosas, ¿sí? Realmente a mi familia nos enseñó mucho más acerca de Dios y en lo personal acerca de la fe de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues empiezas a valorar realmente cómo fue la persona, empiezas a valorar qué es lo que te enseñó esta persona mientras estuvo en este mundo terrenal. Y pues realmente ella enseñó muchas cosas que nosotros, que al menos mi familia y en lo personal, pues debemos de seguir. Pues ella enseñó lo que era honrar a los padres, nos enseñó que es la generosidad y muchos aspectos. Entonces, si yo al recibir, como aquí dice, nosotros podemos tener noticias que nos estremecen, pues debemos de saber el por qué Dios hace las cosas. No el por qué Dios no hizo las cosas como nosotros queremos que sean, sino que realmente por qué Dios hace las cosas como Él las hace, ¿sí? Él tiene un porqué, Él tiene un motivo, Él tiene una razón. Y nosotros debemos de buscar esa razón y ese motivo. ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Sí? Y siempre es para enseñarnos y mostrarnos algo, ¿sí? Él siempre nos muestra su poder y su grandeza en todo lo que Él hace. Aunque a veces nosotros digamos, pues nos duele el que lo hizo así, pero realmente Él nos enseña con ese dolor también muchas cosas, ¿sí? Y nos debe de incrementar nuestra fe hacia Él. Yo, por ejemplo, pues ahora ya valoro más cosas de la vida, valoro a mi familia mucho más, ¿sí? Y créame, porque Dios nos enseña así. ¿Ah? Y otra, digamos, otra mala noticia, a lo mejor puede suceder, ese sí ya es algo que tal vez a lo mejor alguien puede llegar a su trabajo y le digan, ¿sabes qué? Este es tu último día en que laboras aquí. También muchas veces nos podemos preguntar, bueno, Dios, ¿por qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer esto? Etcétera, ¿no? Pero Dios siempre va a abrir una puerta si nosotros oramos a Él con fe. Y le pedimos, decimos, Dios, yo sé y doy por hecho de que tú me vas a ayudar en este problema que estoy pasando. Y Él va a abrir otra puerta. Y que a lo mejor va a ser hasta mucho mejor de donde estabas, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer con fe, realmente pidiéndole a Dios y creyéndole a Él que realmente Él nos va a ayudar. Hoy que me habló el pastor Armando para comentarme que tenía privilegio de compartir de la palabra, pues me vino a la mente una película que vimos ayer, cristiana, que se llama Milagros del Cielo. Bueno, esa es la traducción al español.
de esas películas que tienes que tener una caja de Kleenex a un lado. No sé si alguien ya vio esa película. Pues realmente esta película habla mucho de lo que es la fe y la oración. ¿Sí? Si tienen oportunidad de verla, lo pueden buscar, yo creo, en YouTube, yo creo que debe de estar. Pero en resumen, esta película habla de una niña que tiene un padecimiento en su sistema gástrico intestinal. Tiene una semiparálisis tanto en el estómago como en los intestinos, y eso le provoca que su abdomen esté abultado, inflamado. Y pues es un problema que marcan ahí en la película que no tiene cura, ¿sí? Que únicamente los médicos buscan de cómo controlarla para que tenga pues una mejor calidad de vida, que es como los médicos siempre dicen, ¿no? Es para que tengas una mejor calidad de vida. Esta película pues habla de que su mamá pues se aleja un poco de Dios, de la fe de Dios. ¿Por qué? Porque empieza a ver los problemas que se va a enfrentar o que están enfrentando con este problema que tiene la niña. Bueno, creo que es un caso real, esta película es un caso real. Es una familia de los Estados Unidos, ellos viven en Texas, y hay un médico en Boston, que es el único médico que puede pues controlar este padecimiento o curarlo. Entonces, pues ella empieza a ver las dificultades con las cuales se van a enfrentar, porque ella dice, bueno, el viajar de Texas a Boston son casi $1,000 por visita, más las visitas, más comidas, etcétera, más los gastos médicos. Bueno, sabemos que en Estados Unidos casi todo es por pólizas, tienen esa cultura de todo de tener seguros, y pues ella habla de que sus pólizas de seguro se van a incrementar, hablan de que pues no tienen dinero, tienen hipotecada su casa. Entonces ella ya empieza a alejarse de Dios y se encuentra, como vimos aquí, con personas que se burlan dentro de la misma iglesia donde ella se congrega a su familia, se burlan de que realmente ella busque una solución a su hija, ¿sí? Y pues eso lo hace apartarse de Dios y lo hace apartarse de la iglesia también, de donde se congrega. Pero pues su hija pues ama mucho a Dios. Entonces esta niña pues siempre ora, siempre, y esta niña también es de bendición a otra niña que tiene cáncer. En resumidas cuentas, sucede un milagro, cae ella en un árbol, ya cuando ya está, pues el médico le dice que realmente el tratamiento no está funcionando como él esperaba, pues que realmente, al contrario, en vez de estar sanando, se está haciendo más grave su situación. Y pues no puede brincar, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque eso le podría provocar pues un estallamiento en sus intestinos y provocarle la muerte. En una ocasión pues sale con sus hermanas, se suben a un árbol y cae adentro del árbol. Y está ahí por un espacio de 10 horas, mientras la pueden sacar del árbol. Y ya cuando la sacan, pues todavía respira, la llevan al hospital y pues ya cuando la revisa el médico, pues le dice que la revisan y nada más tiene golpes pequeños porque ella cayó de cabeza, entonces dice pues que va a tener un problema ya ahora en la columna. Y el médico en el hospital
ya que la llevan ahí a urgencias, ya después de que la checan, le dice a sus papás, ¿no? Porque ellos esperaban pues algo realmente malo, ¿no? De que ya falleció o que ya estaba por fallecer, porque pues ya eran dos complicaciones, su problema que ya tenía más lo del golpe en la cabeza y en la columna. Y el médico le dice que pues tiene raspones, no tiene fracturas y que realmente pues él no entiende cómo de esa caída pues no tuvo un problema en la columna, eran más que pequeñas raspones y ya, ¿sí? Y posteriormente pues ya se la llevan a su casa, se le empieza a disminuir su volumen abdominal y ella ya empieza a brincar y todo, una vida normal de una niña, y sus papás pues, se sorprenden, ¿no? Y entonces pues ella les dice que mientras estaba en ese árbol pues sucedió algo que no les había platicado a nadie, y que ella pues vio su cuerpo ahí tirado, y que después apareció una mariposita que la tocó y pues fue al paraíso, y que ahí pues Dios le dijo que ya iba a estar bien y que pues tenía que regresar, pero que ella le dice, bueno, si voy a estar bien pues regreso, si no pues ya me quedo aquí, ¿no? Y que le dijo, no, Dios, tienes que regresar y ya vas a estar bien. Regresa, la vuelven a llevar con el médico a Boston, le hace todos los estudios y le dice que ya no tiene nada, ¿sí? Y pues realmente al final su mamá pasa al púlpito de la iglesia y pues dice, ¿no?, que realmente ella había perdido la fe en Dios, pero que con todas estas muestras pues ella vuelve a creer en Dios. Ella, hay una parte que omití cuando está ella en el árbol metida ahí, pues empieza a orar su mamá en el árbol, su papá, sus hermanas y los que estaban ahí, ¿no? Empiezan a orar por ella y es como Dios obra realmente cuando nosotros le pedimos con fe a Él las cosas, ¿sí? Es como la llave de la puerta, nuestra fe, ¿sí? Y esa llave, a nosotros al accionarle y dar la vuelta, que es la fe y nuestra oración, le estamos dando la entrada a Dios para que Él obre realmente en nuestras vidas, ¿sí? Y pues créame que esta palabra de fe, de lo que significa la fe realmente, de creer, que no demos nada más como un supuesto de que Dios va a actuar, sino que realmente le demos el valor que Dios tiene en nuestras vidas, porque Él es el dueño de la vida de cada uno de nosotros. Él es el que nos da el regalo de un día más, de poder abrir nuestros ojos un día más. Hoy, siempre que vamos a acostarnos, a descansar y cerramos nuestros ojos, pues realmente no estamos seguros si al siguiente día los vamos a abrir. Ajá. Entonces, pues sí, debemos de darle siempre gracias a Dios de todo lo que nos da. Al irnos al acostar, gracias Dios por todo lo que me diste, y si en esta noche me has de llamar, bueno, pues es tu decisión, ¿sí? Y nosotros pues nos toca únicamente pues cumplir con los mandatos que Dios nos da, ¿sí? Bueno, pues para terminar, bueno, pues también leí otra historia, otra historia que habla precisamente de esto, de lo que les acabo de comentar.
Esta historia habla pues de un padre de familia, que trabaja y llega a su casa. Entonces él dice que pues llego a mi casa, dice, y mi esposa pues siempre me da la cena de lo que siempre me da, ya estoy aburrido de esa cena, pero pues ni modo, me la tengo que comer. Tengo mi hija de 3 años y pues yo llego cansado, tengo aburrido del tráfico, llego pues de mal humor por los problemas que hubo en el trabajo, y él dice, no, pues ya cuando me muevo y veo una parte, pues ahí va mi hija atrás de mí que quiere jugar y yo lo único que quiero es descansar, ¿sí? Que ya nadie me moleste. Y pues en la historia pues habla, ¿no? De que él se va ya a acostar, se duerme y le llega y una voz le dice, bueno, pues ya vengo por ti. Y él dice, no, es como que ya vienes por mí. Sí, ya ya tienes que venir conmigo porque pues ya tienes que presentarte ante Dios. Y aparte pues es lo que tú querías. Tú estabas pidiendo pues descansar, que tu hija no te molestara, ya estabas aburrido de las comidas que tu esposa te odiaba, entonces pues ya pues realmente se está cumpliendo lo que tú estabas pidiendo. Y él dice, no, pero pues si tú me estás diciendo que ya vienes por mí, que te tengo que acompañar, pues eso significa que ya morí. Entonces sí, ya moriste. Entonces pues ya, vamos. Y él empieza, no, pero pues ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi hija? Y la abuela dice, mira, de tu trabajo ya encontraron a alguien para que cubra tu puesto. Y aparte está muy feliz porque pues no tenía trabajo. A tu esposa, bueno, pues Dios le concedió que fuera otro hombre, que la acompañara, quien la ama, quien la cuida y no está diciendo cosas malas de la comida que le da. Y cuida mucho a tu hija, como si fuera de ella, y juega con ella todos los días. Y entonces él empieza a gritar, no, Dios, ¿por qué? Y ya lo mueve a su esposa, ¿qué te pasa? ¿Una pesadilla? Y él le dice, no fue una pesadilla, fue una oportunidad de que yo sea mejor con ustedes. Ajá. Y realmente Dios siempre nos da la oportunidad de ser mejor cada día. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Pues vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos permite siempre estar vivos, dándonos oportunidades de ser cada día mejor. ¿Sí? Señor Dios Padre, te damos gracias, Dios, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, siempre nos das oportunidades, Dios, de ser mejores. A veces no valoramos, Dios, todo lo que tú nos das y te pedimos, Dios, que nos perdones por ello. Te damos gracias, siempre te vamos a ser agradecidos, Dios, porque tú siempre estás con nosotros y nuestra fe, Señor, hacia ti va a ser incrementable, Señor. Va a ser esa fe, Señor, como una roca, Señor, que nada, Señor, la destruya, Dios, hacia ti. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes para conservarla así, Dios, y que todo problema que siempre se presente no desgaste, Señor, esta roca que es tu fe. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.